Teoría de la dualidad y análisis de la sensibilidad, unidad 3. Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Carmen Guadalupe Galván Alfaro y María Guadalupe Gutiérrez Ortiz. Somos del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Logística. Esta es la materia de investigación de operaciones 1. Esta es la unidad número 3, teoría de la dualidad y análisis de la sensibilidad. Somos del grupo 5Z. El docente es el ingeniero González Montiel Saúl. Comenzaremos hablando sobre el tema 3.1, conceptos del problema primal dual. Todo problema de programación lineal tiene otro problema de programación lineal relacionado de manera especial. Al problema que se forma originalmente se le conoce como primal, mientras que a su contraparte estrechamente relacionada se le conoce como dual. Las relaciones son tales que cada uno es dual del otro y encontrar la solución óptima de uno implica encontrar inmediatamente la solución óptima del otro. Relaciones entre problemas primales y duales. El número de variables que presenta el problema dual se ve determinado por el número de restricciones que presenta el problema primal. Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los términos independientes de las restricciones, RHS, que se ubican del otro lado de las variables. Los términos independientes de las restricciones RHS en el problema dual corresponden a los coeficientes de la función objetivo en el problema primal. La matriz que determina los coeficientes técnicos de cada variable en cada restricción corresponde a la transpuesta de la matriz de coeficientes técnicos del problema primal. Aquí podemos observar la siguiente tabla de acuerdo al modelo primal de maximización y el modelo dual de minimización con las restricciones y las variables y los signos que serían los determinantes. En este caso, en un problema de maximización, en cuanto a las restricciones, tenemos que si es menor que, en el de minimización será mayor o igual. Si tenemos en cuanto a maximización el signo de mayor o igual, en el dual de minimización será menor o igual. Para el primal de maximización, si tenemos el signo de igual, en el modelo dual de minimización debemos de agregar los signos de mayor o igual. Para las variables en el primal de maximización tenemos los signos de mayor o igual y en el dual de minimización debe ser mayor o igual. Para las variables, para el modelo primal de maximización, si tenemos el signo menor o igual, en el dual de minimización debe ser menor o igual. Pero si tenemos para el primal de maximización los signos de menor y mayor, en este caso, para el dual de minimización debe ser el signo de igual. Para entender un poco más este concepto del problema primal y el dual, tenemos el siguiente ejercicio. Una empresa fabrica productos para damas, lo que son bolsas para manos y mochilas. Dentro de los recursos que se ocupan son piel, materiales sintéticos, accesorios y correa. En la siguiente tabla se aprecian más detallados los recursos. Podemos observar en la tabla la cantidad de piel, de material sintético, de accesorios de correa para la bolsa de manos, la mochila y el total y el precio de cada uno. Se desea maximizar el número de unidades que debe fabricar de cada producto de manera que se pueda maximizar la ganancia por venta. Como podemos observar, dado el siguiente modelo primal, la función objetiva será 40x1 más 18x2. Las restricciones serían 16x1 más 2x2 menor que 700, 6x1
más 3x2 menor que 612. x1 menor que 80, x2 menor que 120. Tenemos la tabla de interacciones donde podemos observar todos los ejercicios usados para llegar a lo que es la solución, teniendo como resultado 3310 en cuanto al valor de x. Podemos observar que la respuesta de x1 son de 28.75, x2 120. Tenemos una variable de holgura con un valor de 79.5, que sería S1, y otra variable de holgura, S3, igual a 51.25. Como resultado, 3310 para Z. Ahora procederemos a resolver el problema dual. Mediante la tabla se registran las 4 restricciones que se planteaban en el ejercicio primal. Las variables serían 16x1 más 2x2, 6x1 más 3x2, x1, x2, con RHS de menor que 700, menor que 612, menor que 80 y menor que 120. Nos dice que el número de variables en el modelo dual está determinado por el número de restricciones del modelo primal. Cada variable en el modelo dual ahora representa una restricción, como podemos observar. El 700, 612, 80 y 120 ahora pasan al valor o al dato de la función objetiva como minimización, dándonos igual a 700y1 más 612y2 más 80y3 más 120y4. Los coeficientes de la función objetiva en el modelo dual corresponden a los términos independientes RHS de cada restricción. También nos dice que el criterio de la función objetivo primal es maximizar, por ende en el modelo dual esta cambia a minimizar. Como podemos observar cómo están configuradas las restricciones 16x1 más 2x, 6x1 más 3x2, 1x más 0x2, 0x1 más 1x2, nos dice que el número de restricciones en el modelo dual está determinado por el número de variables del modelo primal, lo que ahora pasarían a ser solamente 2 restricciones. Combinándolas de acuerdo a cada columna, formarán a ser una fila. En este caso sería 16y1 más 6y2 más y3 más 0y4, mayor o igual que 40. Y la siguiente sería 2y1 más 3y2 más 0y3 más 1y4, mayor o igual que 18. Los términos RHS en el modelo dual corresponden a los coeficientes de la función objetivo en el modelo primal. Como podíamos observar, el 40 y el 18 eran la función objetiva en el modelo primal. Ahora pasarán a ser los coeficientes de estas nuevas restricciones. Nos dice también que los signos de las restricciones cambian. Como podíamos observar, eran menor o igual, ahora pasarán a ser mayor o igual. El orden de los coeficientes de las variables de las restricciones del modelo dual se encuentran determinado por las transpuestas de la matriz en que se ordenaban en el modelo primal, como podemos observarlas. También tenemos que este paso se lleva a cabo teniendo en cuenta las relaciones que se expusieron en la definición de la dualidad. Ahora las variables en el dual las representamos por y corresponden a cada restricción. El modelo queda de la siguiente forma. Minimización igual a 700y1 más 612y2 más
80y3 más 120y4. En cuanto a las restricciones, quedarían 16y1 más 6y2 más y3 mayor o igual que 40. 2y1 más 3y2 más y4 mayor o igual que 18. Y y1 hasta la y4 tenemos que deben de ser mayor o iguales a 0. Ahora preparamos el modelo para ser resuelto mediante el método simplex. Utilizaremos el procedimiento en el cual la función objetivo es multiplicada por menos 1 y resolveremos el modelo mediante maximización. Como se comentaba, ahora si tenemos que z minimizada igual a 700y1 más 612y2 más 80y3 más 120y4, al multiplicarlo por menos 1, pasaría a ser menos 700y1 más, menos 612 menos 80y3 menos 120y4. Ahora, dado que los signos de las inecuaciones son mayor o igual, procedemos a volver las ecuaciones agregando variables de exceso. Recordemos que en este caso las variables de exceso se restan del lado izquierdo de la igualdad. Por ende, quedaría 16y1 más 6y2 más y3 más 0y4 menos 1s1 más 0s2 igual a 40. 2y1 más 3y2 más 0y3 más y4 más 0s1 menos 1s2 igual a 18. Cumpliendo y1 hasta y4 mayor o igual a 0. Para continuar con la resolución del ejercicio, tenemos que entrar en el tema 3.2, método dual simplex. El método simplex dual es una herramienta que nos ayuda a simplificar la solución de un problema que lleva artificios dentro de sus restricciones y así evitar el método de las dos fases. El paso inicial, después de convertir cualquier restricción funcional de la forma mayor o igual a la forma menor o igual, mediante la multiplicación de ambos lados por menos 1. Se introducen las variables de holgura necesarias para construir un conjunto de ecuaciones que describen el problema y encontrar una solución básica tal que los coeficientes de la ecuación sean ceros. Para el caso de las variables básicas y no negativos, tenemos que para las variables no básicas, de manera que la solución óptima es factible. El método continúa con la prueba de factibilidad. Lo que es la prueba de factibilidad, se verifica que todas las variables básicas son todas no negativas. Si es así, esta solución es factible, por lo tanto es óptima y el algoritmo se detiene. De otra manera, es necesario realizar una iteración más. Recordemos que el método simplex solo es posible por la formación de la matriz de identidad. Sin embargo, en una matriz de identidad no pueden ir coeficientes negativos, el cual es el caso. Por ende, recurriremos al artificio denominado método de la M grande, utilizando variables artificiales, las cuales siempre se suman. En este caso tenemos que 16y1 más 6y2 más y3 más 0y4 menos 1s1 más 0s2 más 1a1 más 0a2 es mayor o igual que 40. 21y1 más 3y2 más 0y3 más y4 más 0s1 menos 1s2 más 0a1 más 1a2 son mayor o igual que 18, cumpliendo la restricción de no negatividad. Ahora, si observamos la matriz de identidad formada por las variables artificiales, nuestra función objetivo es la siguiente. Varía dada la incorporación de las nuevas variables. Tendremos que menos z maximización igual a menos 700y1 menos 612y2 menos 80y3 menos 120y4 más 0s1 más 0s2 menos ma1 menos ma2. Recordemos que el coeficiente de las variables de holgura y exceso es 0,
Además que los coeficientes de las variables artificiales es m, donde m corresponde a un número grande poco atractivo, cuyo signo en la función objetivo depende del criterio de la misma, dado que la función es maximizar el signo negativo. Dado que utilizaremos el método simplex y no un software para resolver el modelo, necesario que m adquiera un valor, en este caso será menor que 10.000, un número bastante grande en el problema. Aquí podemos observar que todos los CJ menos ZJ son menores o iguales a 0. Por ende, hemos llegado a la solución óptima del problema. Sin embargo, recordemos que la función objetivo fue alterada en su signo al principio. Por ende, se hace necesario regresarle su signo original a ZJ y a la fila CJ menos ZJ, lo que es el resultado final de la solución que se obtuvo, en este caso que fue menos 3.310, se multiplicará por menos 1, obteniendo 3.310 con valor positivo. Y ahí podemos observar todas las tablas de iteraciones que se tuvieron que realizar para poder llegar a esta solución. Interpretación económica. La dualidad permite hacer la interpretación económica del problema lineal. Veremos que la solución del problema dual da información acerca de la solución del primal. Teniendo en cuenta las propiedades de la dualidad, se construye un nuevo algoritmo, el simplex dual, que es más eficaz que el simplex para calcular la solución óptima de algunos modelos lineales. Además, este nuevo algoritmo se aplica en el análisis de sensibilidad y la programación entera que se presentan en estos temas posteriores. Para formalizar la descripción, se considera la siguiente representación de los problemas generales primal y dual, en donde el primal asume el papel de un modelo de asignación de recursos. Como podemos observar en la imagen, en primal es maximizar sujeto A y en dual es minimizar W sujeto A. Desde el punto de vista de modelo de asignación de recursos, el problema primal tiene n actividades económicas y m recursos. El coeficiente CJ del primal representa la utilidad por unidad de actividad J. El recurso cuya disponibilidad máxima es BI se consume con la tasa de AIJ unidades por unidad de actividad J. En la sección 425 se indicó que para dos soluciones factibles primal y dual cualquiera, los valores de las funciones objetivo cuando son finitos deben satisfacer la siguiente desigualdad. Como la podemos observar en la imagen, la igualdad estricta z igual a w es válida cuando las soluciones primal y dual son óptimas ambas. Ahora se hace necesario interpretar los resultados de la tabla dual respecto al modelo primal, y esta interpretación se realiza siguiendo los siguientes principios. Primal y dual, variables de decisión en primal, nivel de actividad de la variable J, valor y en dual, valor implícito, precio sombra o costo marginal de recurso, y en otras palabras, es el ingreso que se deja de recibir por no contar por cada unidad del recurso. La CJ en primal, utilidad unitaria de la actividad J, y en dual, costo unitario del recurso. Z, utilidad total en primal, y en dual, valor total implícito de los recursos. Bien, basado en el problema con el que hemos estado trabajando de los bolsos de mano y mochilas, esta es la interpretación económica del problema. Es la interpretación del tabulado final del modelo dual y es la siguiente. Podemos apreciar la utilidad total, recordemos que su valor es positivo. Podemos apreciar el precio sombra, que es la utilidad que se recibirá por cada unidad del recurso adicional. Podemos apreciar dónde está la cantidad de recursos consumidos, recordemos que su valor es positivo. Y el sobrante o holgura de cada recurso, recordemos que su valor también siempre es positivo. El tema 3.4, análisis de sensibilidad.
Llamaremos análisis de sensibilidad al estudio de la variación del óptimo de un LP, producto de modificaciones de ciertos parámetros como coeficientes de variables en la función objetivo, coeficientes del lado derecho de restricciones, etc. El análisis de sensibilidad es una técnica que estudia el impacto que tienen sobre una variable dependiendo de un modelo financiero, las variaciones en una de las variables independientes que lo conforman. La idea general consiste en determinar rangos de variación de los parámetros del LP de forma de mantener una cierta base óptima, teniendo en cuenta que una solución básica es factible solo si todas las variables basales tienen un valor no negativo, debido a que el estudio de la variación simultánea de varios parámetros puede ser difícil. Nos centraremos en primer lugar en modificaciones de un parámetro a la vez manteniendo los restantes fijos. Estudiaremos las siguientes posibilidades. Cambio número 1, cambio del coeficiente en la función objetivo de una variable no básica. Cambio número 2, cambio del coeficiente en la función objetivo de una variable básica. Cambio número 3, cambio del coeficiente del lado derecho de una restricción. Cambio número 4, incorporación de una nueva variable. Y cambio número 5, incorporación de una nueva restricción. Bueno, tal como podemos apreciar aquí en este ejercicio, aquí ya está resuelto de acuerdo al análisis de sensibilidad. Siempre es una forma cónica de las variables basales. La modificación solamente afecta a los CJ y ZJ de variables no básicas. Para determinar el rango de variación que mantiene la base, podemos imponer para que no afecte, por ejemplo, nuestra maximización debe ser en el rango de 28.75 hasta el 120. Esto sería nada más para que no nos afectara. En caso de que la variación supere este rango, cambiaría la combinación de variables en la base y el valor de la función objetivo. Y si se mantiene en el rango, pues todo va a seguir perfectamente igual y no cambiarían las variables y pues la maximización tampoco.